Muy bien. Gracias, Miss. Listo, chicos. ¿Me confirman por el chat, por favor, si se escucha bien, si se mira bien para empezar? ¿Sí? A ver, les leo en privado. Vamos. Gracias, sí, ¿verdad? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que sirve para separar elementos en una manifestación visográfica. Otra vez, la coma es un signo de puntuación que sirve para separar elementos en una manifestación visográfica. ¿Qué significa visográfica? Para separar elementos en una manifestación escrita, visográfica, ¿correcto? Es decir, que tú estás viendo qué cosa, palabras. Muy bien. Vamos directamente a los tipos de comas, ¿verdad? La coma enumerativa. Muy bien, veamos. La coma enumerativa, que es una de las tantas, reemplaza la conjunción copulativa y. Yo compré pan y leche y carne y avena. Debemos entender que esa I va a ser reemplazada por la coma por una razón poderosa, porque si leemos yo compré pan y leche y carne y avena, en realidad eso resulta afectante visualmente. Amén que fonéticamente resulta cacofónico, ¿no? Yo compré pan y leche y carne y avena. Por lo tanto, hay asidero para concluir que esta coma, sí o sí, tiene que reemplazar a la I fonéticamente para evitar la cacofonía y reemplazar a la I escrituralmente para evitar la afectación visual. Empero, la coma enumerativa no solamente reemplaza a la conjunción copulativa y a la conjunción copulativa ni, y ahí está el valor agregado. Usualmente el postulante dice, ah, ya, la conjunción copulativa y es reemplazada por la coma enumerativa, san se acabó. Pero no, también esta coma enumerativa reemplaza a la palabra ni y me gustaría que eso lo observen por el chat. Ella no es eh, humilde ni estudiosa ni responsable ni solidaria. Ahí está, observen eso, lo que está en el chat. Ella no es humilde, ni estudiosa, ni responsable, ni solidaria. Evidentemente que la conjunción copulativa ni ha sido reemplazada por la coma enumerativa. Por lo tanto, en este foro académico, a Previ, nosotros estamos dando el valor agregado, en este caso, de la coma enumerativa, que finalmente reemplaza la cópula I y a la cópula ni. ¿Quedó? Muy bien, ahora nos trasladamos al PPT, veamos, coma vocativa. Separa al receptor de la oración. Madre, asumamos que ella está aquí a mi lado, ¿verdad? Madre, y ella me dice, ¿qué? Y yo le digo, nosotros te amamos mucho. La depositaria del mensaje, el receptor de la oración es madre, y a ella le decimos, o por lo menos así está la oración, nosotros te amamos mucho. Entonces, ¿para qué sirve esta coma? Para separar al receptor de la oración. ¿Ah? Porque la oración es nosotros te amamos mucho. ¿Quiénes te amamos mucho? Nosotros. ¿Qué se dice de nosotros? Te amamos mucho. Por lo tanto, la palabra madre que alude al receptor de la oración no forma parte de la oración. Por ello mismo, he ahí la coma, para separar al receptor o vocativo de la oración que en ese momento está recibiendo. Entonces, repito, la coma vocativa separa al receptor de la oración. Y ese receptor está antes de la oración, ¿cierto? Después de la oración o incrustada en la oración, pero no dentro. ¿Y cómo demuestras tú que está incrustada?
por la presencia de comas vocativas aislantes. Te digo esto porque es un lugar común leer en diversos libros preuniversitarios que el vocativo está al inicio de la oración, lo cual es una estupidez, o está al final de la oración, lo cual es una estupidez, o está en medio de la oración, lo cual es una estupidez. El vocativo o receptor no puede estar ni al inicio, ni al final, ni dentro. Está antes, después o intercalada por un par de comas evocativas. Voy a lanzar el ejercicio para que entiendas. Pero ¿qué dice aquí? Esa chica, por el chat, por supuesto, ¿no? Esa chica, por el acá, esa chica, Luis, te ama. Muy bien, vean esa oración. Esa chica, coma, Luis, coma, te ama. La oración es, esa chica te ama. Y el mensaje va a Luis. Entonces, lo primero que tú dirás, no, no, está dentro de la oración. No, tonterías, no, 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 no. Acá las cosas claras, acá eso no está dentro de la oración. Porque hay un par de comas, correcto, que aíslan a ese qué, que aíslan a ese vocativo o a ese receptor. Por lo tanto, la oración es esa chica te ama. Y el vocativo o receptor aislado por comas del mismo nombre es Luis. Entonces, el valor agregado, ¿cuál es el siguiente? Primero, que la coma vocativa separa al receptor de la oración. Y el valor agregado es que ese vocativo o ese receptor separado no solamente está antes, sino está después de la oración o está intercalada, como en el ejemplo que he puesto yo en el chat. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Esa es la coma vocativa. A la pregunta, profesor, ¿y ese vocativo siempre va a estar constituido por una sola palabra? No, puede tener varias palabras, ¿cierto? Con tal de que sea un receptor aislado por la coma vocativa. Ejemplo, te voy a escribir un ejemplo por el chat. ¿Qué dice aquí? Yo te adoro, mi estimado padre. Ahí está. Mira, ve. Yo te adoro, coma, mi estimado padre. El receptor o vocativo de la oración es mi estimado padre y el mensaje que se le está enviando es yo te adoro. Por lo tanto, ese vocativo o ese receptor está no al final, sino está después de la oración aislada por esta coma casualmente vocativa. Y si te das cuenta, la oración tiene tres palabras y el vocativo tiene tres palabras. Así que es un craso error pensar o concluir que el vocativo solamente va a ser una palabra. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya tenemos entonces dos comas con sus valores agregados. Si hay alguna inquietud que el postulante, el alumno tiene, me lo dice ahora, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a estudiar la coma elíptica. La coma elíptica, observen ustedes, reemplaza al verbo. ¿Qué le escribe usualmente el chico a la chica? De manera análoga o virtual, qué sé yo. Tus ojos son dos luceros. Manifestación típica de una oración que tiene la estructura lógica del español, sujeto y predicado, con su núcleo de sujeto y su núcleo de predicado. Pero el chico de tanto escribirle, empieza a utilizar lo que se denomina economía lingüística, terminando por reemplazar al verbo por una coma. Tus ojos, coma, dos luceros. Esa coma que tú ves, que se llama elíptica, sencillamente reemplaza al verbo. ¿Correcto? Sencillamente reemplaza al verbo. Pero ¿cuál es el valor agregado de la clase? En esta coma, que puede reemplazar a un verbo que ya se manifestó. Repito, porque aquí sencillamente reemplaza el verbo, pero podría darse el caso que reemplaza un verbo que ya se ha manifestado, para evitar muchos vicios de dicción. Entre estos, la cacofonía por la repetición del verbo y por otro lado, para evitar lo que es la pobreza lexical, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Habiendo tantos otros verbos que podrían reemplazar a uno de estos. Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué dice aquí? Al cielo le robé una estrella, punto y coma, al prado una rosa tan bella. Ahí está, miren esa oración. Al cielo le robé una estrella. Aprovechemos, ¿ah? Ese punto y coma, que es un invitado de honor, sirve para separar ideas
correcto, ideas comparadas. Al cielo le robé una estrella, punto y coma, para separar ideas comparadas, aprendemos un alguito. Al prado le robé una rosa tan bella. Por lo tanto, claramente nos damos cuenta ahí que después de prado hay la coma elíptica que está reemplazando al verbo robé. Eso se pone para evitar esto, ¿no? Al cielo le robé una estrella, al prado le robé una rosa tan bella. Eso es realmente cacofónico, suena feo, amén de que si vuelves a poner la palabra robé, estás evidenciando pobreza lexical, porque en realidad la palabra robar, en cualquiera de sus conjugaciones, tiene, entre comillas, un montón de sinónimos. Para evitarnos ese bochorno, le consignamos mejor la coma que reemplaza al verbo que ya se manifestó y esa coma es una coma elíptica. Ese es el valor agregado. Por lo tanto, cada una de las comas que estamos estudiando tienen su valor agregado. No se trata, como inicialmente decía en la clase, de que yo le pongo la coma porque sí, son tonterías, correcto, muy bien, coma hiperbática. Veamos, mira acá. Y separa a un circunstancial extenso ubicado al inicio de la oración. Así como se lee sin la ejemplificación, pues no se entiende nada. Yo te explico, pero leamos otra vez, porque la terquedad académica también es parte del proceso del estudiante, ¿no? Separa a un circunstancial extenso al inicio de la oración. Profe, otra vez, no entiendes nada. No entiendo nada. Explico, escúchame primero y mírame antes de estar observando el PPT. Naturalmente, en la lengua española, según su estructura lógica, primero arroja la presencia, la oración, ¿verdad?, de sujeto y luego de predicado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es lo consuetudinario, lo usual, lo natural, ¿no? Sujeto y predicado. Y en el predicado hay una serie de elementos que eventualmente pueden ser el OD, el OI, el atributo, el predicativo, el agente y el circunstancial. Por cierto, el elemento, si es que está presente en el predicado, que va al final, siempre es un circunstancial. ¿Ah? ¿Correcto? Porque el circunstancial, pues, es un hecho, una situación y no necesita estar obligatoriamente al inicio del predicado, va al final. Ejemplo, tú y yo viajaremos allí. ¿Correcto? Tú y yo viajaremos allí. Tú y yo, sujeto, viajaremos allí, predicado, y al final va allí, que es un circunstancial del lugar. ¿Quedó claro? Muy bien, hasta ahí nos entendemos. De pronto, ese circunstancial, que en este caso es el lugar, puede ser de modo, de tiempo, de cantidad, de lo que fuese. De pronto este circunstancial es extendido, es largo, es ampuloso, es gigante, es grande, es amplio. Entonces yo termino por escribir o decir esto, ¿no? Tú y yo viajaremos, ¿no? ¿Qué te digo yo? Mañana. También el circunstancial está al final y es un circunstancial pequeño. Tú y yo nos amaremos mucho. También es un circunstancial pequeño que va al final. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vas a ver cómo el circunstancial va a crecer, ¿correcto? Tú y yo viviremos en ese pueblo. Ah, caramba, hay sujeto, hay predicado. El profesor manifestó que el circunstancial va al final, pero en este caso el circunstancial es largo. Tú y yo viviremos en ese pueblo, ¿correcto? La pregunta entonces, profe, ¿y qué con la coma hiperbática? Todavía no, pero dejo constancia que esta oración tiene en el predicado un circunstancial largo. ¿Quedó claro? Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Con tal que el hablante, el castellano parlante, mantenga la coherencia, él podría de pronto decir esta oración. En ese pueblo tú y yo viviremos. En ese pueblo tú y yo viviremos. Entonces esa oración no ha perdido el sentido lógico. Empero, ahora esta oración no está empezando con la usual estructura lógica del español, primero sujeto y predicado. Está empezando con un circunstancial y largo. Entonces ahí entra a tallar la coma hiperbática. La coma hiperbática va a separar a un circunstancial largo que por alguna razón se encuentra al inicio de la oración. ¿Correcto? Veamos esto. ¿Qué es la coma hiperbática? Separa un circunstancial largo ubicado extraordinariamente, correcto, al inicio de la oración porque su lugar es al final del predicado. Entonces, mira, ve, la oración aquí es, yo miré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica.
Pero, aquí que dice, cuando regresen mis padres de Ica, yo miré al cuartel. Claramente nos damos cuenta que estamos ante una oración hiperbática. Significa esto que estamos ante una oración que se ha alterado y no respeta la estructura lógica del español, empero guarda coherencia. Entonces, es menester después de este circunstancial largo ponerle coma para advertir al alumno que es una oración hiperbática o una oración alterada. Entonces ahí va la coma, ¿no? Cuando regresen mis padres de Ica, coma, yo miré al cuartel. Esa coma nos advierte que la oración no está empezando con sujeto, sino predicado, es más con un circunstancial largo. Esa es la coma eh, hiperbática. Separa un circunstancial extenso ubicado al inicio de la oración. Ahora bien, estamos analizando signos de puntuación que básicamente son cuestiones visográficas, empero fonéticamente también tiene su sustento. ¿Por qué? Porque después del circunstancial largo, al hablar, tiene que ir la pausa, pues, ¿no? Que es la coma realmente, ortográficamente, pero fonéticamente hablando, la pausa. ¿Y por qué? Porque es factible leer así. Yo miré el cuartel cuando regresen mis padres de Ica, como diría la abuelita de corrido. Otra vez, yo miré el cuartel cuando regresen mis padres de Ica. Pero no se puede leer corrido eh, hiperbáticamente. Cuando regresen mis padres de Ica, yo miré el cuartel. No, hay que hacer necesariamente una pausa después de Ica por una razón poderosa. Esa pausa es necesaria para que nuestro receptor nos entienda como debe ser. Porque si yo digo, cuando regresen mis padres, que yo mire el cuartel, el receptor dirá, ¿qué habrá querido decir? Pero si yo hago pausa, entonces él va a entender porque se entiende que él esperaba una oración sujeto, predicado y circunstancial. Y de pronto a mí se me ocurre psicocircunstancial. Tengo que hacer pausa por respeto a la debida decodificación que va a ser receptor. Y por otro lado, por una cuestión fisiológica, ¿no? Si yo digo, yo miré el cuartel cuando regresen mis padres de Ica, no necesito hacer pausa por cuestiones fisiológicas, pero aquí sí, escuchen. Cuando regresen mis padres de Ica, pausa, yo miré el cuartel. ¿Y por qué necesitas hacer una pausa fisiológicamente? Y desde el punto de vista fonético, porque tú no puedes leer así. Cuando regresen mis padres de Ica, yo mira el cuartel, es de tontería, pues, ¿no? Porque el circunstancial es una sola pequeña idea, ¿correcto? Es una sola pequeña manifestación de fácil, por lo menos en esta oración, deducir que se trata de un hecho o una situación de tiempo. Entonces tú no puedes leer, cuando regresen mis padres de Ica, yo miro el cuartel. Tontería, porque cuando regresen mis padres de Ica es una sola micro idea circunstancial de tiempo. ¿Correcto? Sé que no se puede leer así. Cuando regresen mis padres de Ica, yo miro el cuartel. Menos, cuando regresen mis padres de Ica, yo miro el cuartel porque ahí estás perjudicando al receptor. Así que fonética, fisiológica y ortográficamente te estoy sustentando la presencia de la coma hiperbática que sirve para separar un circunstancia largo que está al inicio de la oración. Muy bien, chequea 40 segundos, estudia todo ello, lo que te he enseñado. La enumerativa reemplaza la I, pero eventualmente a ni. La vocativa separa el receptor, que está antes, después su intercalado de relación, la coma elíptica reemplaza al verbo que ya se manifestó, y la coma hiperbática que separa a un circunstancial extenso al inicio de la oración. Pero ¿cuál es el valor de la agregado de la coma hiperbática? El valor agregado de la coma hiperbática es el siguiente, hay que tener bastante cuidado. Profesor, ¿podría ser que la coma hiperbática separe a un circunstancial que va al inicio constituido por una sola palabra? Eso me han preguntado 1000 veces y yo les digo que sí. Profe, pero usted dice que el circunstancial tiene que ser largo y ahora ¿cómo es que va a ser pequeño con coma? No, sí, sí, pero con una condición, que ese circunstancial que va separado por coma hiperbática al inicio sea una que termine en mente. Por ejemplo, mira, ve, te voy a escribir tristemente mi gato sufre. Ahí está. Tristemente, mi gato sufre esa enfermedad.
Entonces, cuando tú veas que al inicio hay circunstanciales constituidos por una sola palabra, después nunca le pongas coma hiperbática. Pero sí, si ese circunstancial termina en sufijo mente. Tristemente, coma, mi gato sufre esa enfermedad. Te dejo constancia que tristemente, si termina en mente, lleva coma hiperbática y es un circunstancial de modo, pero podría ser efectivamente coma y lo que tú quieras. Circunstancial de afirmación. Posiblemente, coma, circunstancial de duda. Primeramente, coma, circunstancial de orden. ¿Correcto? Y no vamos a venir con el cuentazo ahora y a estas alturas, en pleno 2022, diciendo que la palabra primeramente no existe. Son tonterías. El otro podría ser eventualmente, coma, de tiempo y lo que tú quieras. Por lo tanto, ese es el valor agregado de la coma hiperbática. Como te darás cuenta, las comas tiene un alto contenido científico guión lingüístico. No se puede poner porque sí. Ahora sigamos con la coma apositiva. El caballero de los mares, Grau, luchó por Perú. Evidentemente que lo que va entre comas es Grau. Porque Grau, correcto, está repitiendo el nombre del núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El caballero de los mares. Me refiero al núcleo, en este caso, del sujeto. ¿Quién luchó por Perú? Hay que responder completo, no hay que responder a medias, ¿correcto? ¿Quién luchó por Perú? El caballero de los mares, coma, Grau, coma. Entonces, el núcleo sujeto es el caballero de los mares y su aposición o repetición sinonímica es Grau. Profesor, me cuadra ya un alumno. No es al revés. ¿Por qué va a ser al revés? Yo quiero que sea así. El orden de los factores gramaticales no altera el producto lingüístico. Pero, profesor, en la secundaria nos hacen escribir esto, ¿no? Grau, coma, el caballero de los mares, coma. Está bien, pero ya no estás en el colegio, estás en la academia, ¿correcto? Y yo te digo que puede ser de una o de otra forma. Vamos a hacerte caso. Si tú dices Grau, coma, el caballero de los mares, con mayor razón. Grau es el núcleo. Y el caballero de los mares es su repetición sinonímica o aposición que va entre comas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Pero al revés también vale, pues, muchachos. Si vale de una forma, vale de la otra forma. Porque el carácter sémico significativo es el mismo. El caballero de los mares, coma, Grau, coma, luchó por Perú. Entonces el núcleo es el caballero de los mares. Alguien me cuadra y dice, profesor, ¿y por qué caballero no es núcleo? Porque Grau no era conocido como caballero, pues Grau era conocido como el caballero de los mares, ¿entiendes? No es un simple caballero. Además, abre los ojos, ahí la letra C y la letra M están con mayúscula. Por lo tanto, el caballero de los mares es núcleo sujeto, no se discuta más. Y Grau es su aposición. Y toda aposición explicativa es es una frase, ¿correcto? O palabra que va a ir entre comas para repetir el significado de su núcleo. Profe, yo había pensado que las aposiciones solamente eran frases. No, pues, ahora estás viendo que es una sola palabra. Pudo haber estado al revés. Es más, coloquialmente hablando, y ahora le voy a asignar el valor agregado a esta parte de la clase. El valor agregado a esta coma es que la posición, discúlpame el término coloquial, puede ser cualquier soncera, con tal que sea igual a su núcleo. ¿Correcto? Muy bien, yo te doy un ejemplo. Esa chica, coma, la que modela, coma, es linda. La que modela es igual a esa chica. En este caso, a chica mejor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la posición explicativa, que es la repetición sinonímica del núcleo, que va obviamente antes, puede ser morado, al revés, puede ser caballero de los mares, o puede ser una cualquier soncera que sea igual al núcleo, como esa chica, coma, que modela, coma, es linda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es el valor agregado. La coma positiva separa el otro nombre del ser ya referido en el núcleo y concluyo, correcto, ¿cómo lo quito? Sí, porque ya lo estoy diciendo 4 veces, que puede ser una palabra, una frase o cualquier manifestación que sea igual al núcleo. Muy bien, ya tenemos estas comas, correcto, y ahora vamos a estudiar la coma explicativa, incidental o aclarativa. Muy bien, sígueme por favor. ¿Qué dice? Separa un breve comentario. ¿Cómo se entiende esto? En realidad, la primera oración es esta,
esos libros son interesantes. Más abajo, aquellos políticos eran corruptos. Y más abajo, la vida tiene mucho sentido. Empero, se les ha incluido un pequeño comentario que leí, dicen los analistas, y según los filósofos. Esos breves comentarios deben ir separados por comas explicativas o también denominadas incidentales o aclarativas, que nos advierten que se ha incluido casualmente ¿qué? Ese breve comentario. En el primer caso, el comentario empieza con ¿qué? Bien pudo haber empezado con cuál o cuyo. De modo tal que ese pequeño comentario se puede iniciar con pronombre ¿qué? Pronombre relativo o determinante relativo. ¿Qué? ¿Cuál? Cuyo. Va uno. Dos. Otros comentarios pequeños empezarán con verbos. Dicen, señalan, refieren, manifiestan, sentencias, consideran, ¿cierto? Y otros pequeños comentarios empezarán con preposiciones, según los filósofos, ante los filósofos, desde los filósofos, entre los filósofos, para los filósofos, según los filósofos, sobre los filósofos. Entonces puede empezar ese breve comentario con preposición. En suma, la coma explicativa, incidental o aclarativa separa un breve comentario y el valor agregado es que este comentario puede iniciarse con pronombre o determinante relativo, con verbo o con preposición. Profesor, ¿y no podría haber una confusión entre lo explicativo y lo positivo? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque Grau es igual al Caballero de los Mares. Al revés, el Caballero de los Mares es igual a Grau. ¿Cierto? ¿Te acuerdas del ejemplo? La que modela es igual a chica, pero que leí no es igual a libros. Dicen los analistas, no es igual a políticos. Según los filósofos, no es igual a vida. Por lo tanto, no confundamos papa con F camote. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Coma de nexo gramatical. Esta parte es muy bonita eh, porque acusa la presencia de conectores. Miren aquí, la coma de nexo gramatical va antes de pero, que me indica la idea de oposición. Iré a la fiesta, coma, pero no bailaré. Entonces tú tienes que ponerle la coma antes de pero también antes de sus sinónimos. ¿Y cuáles son sus sinónimos? Ahí va. Ahí está. Antes de empero, de sino, de más y de aunque, también va coma, porque con pero son sinónimos, dado que nos dan la idea de oposición. Profesor, no entiendo. No, sí entiendes. Empero, sino, más, aunque y pero son sinónimos. Utiliza indistintamente el que tú creas conveniente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿eh? Yo la amo, pero ella me odia. Entonces puede ser yo la amo, empero ella me odia. Yo la amo, más ella me odia. ¿Ya? Entonces, va la coma antes de pero, empero, sino, más, aunque que nos dan la idea de oposición. Pero ¿por qué te dije hace un rato que son conectores? Todos los que están en la G. ¿Por qué lo son? Porque pero, empero, sí, nomás, aunque sirven como nexos, ¿cierto? Listo, muy bien. Lo mismo sucede con estos conectores llamados nexos gramaticales de consecuencia, antes de con que. Me aceptó, coma, con que la haré feliz, ¿correcto? Entonces, antes de con que va coma, pero también antes de estos, miren, ve. Luego, entonces, ergo y pues. Eh, precisándote que ese luego que tú estás viendo en el chat y que va antes de luego, antes de entonces, ergo pues, precisándote que ese luego y ese entonces no son adverbios de tiempo, porque no podríamos escribir así, ¿no? Ella regresará, coma, luego. Mi papá murió, coma, entonces. No, este luego y este entonces no son adverbios de consecuencia en este caso, son conectores. ¿Correcto? Conectores. Y te voy a dar otro ejemplo. Miren esto, ustedes deben haber visto esto, ¿cierto? Pienso, coma, luego existo, ¿sí o no?
Entonces, ese luego, ese entonces, ¿correcto? Ese ergo y ese pues no son adverbios, son conjunciones consecutivas. O sea, son nexos, son conectores. Y la demostración es que ese luego que he escrito en el chat no es un adverbio de tiempo, no significa después. En cambio, en lo que voy a decir ahorita sí es después. Ella regresará luego, ella regresará después. Ese es adverbio de tiempo y ahí no se necesita coma porque luego no es conector. En cambio, miren el chat, este es conector. Pienso, luego existo. Significa pienso, consecuentemente existo. Si hasta ahora a esta famosa frase tú le dabas el valor de temporalidad, te estás equivocado. No es pienso, después existo. Es una estupidez, ¿no? Pienso, después existo. ¿Cómo diablo vas a pensar para luego existir? ¿Cierto? Es tontería. Pienso, consecuentemente existo. Entonces, va antes de luego, entonces, ergo, pues, como conectores, como enlaces, ¿correcto? Voy a salir del tema un minuto. Este punto es importante porque ya te voy advirtiendo, ¿verdad? Que los conectores de la lengua española son las conjunciones, las preposiciones que vamos a estudiar luego como corresponde, los pronombres relativos y los adverbios relativos, pero no son los adverbios, porque los adverbios no enlazan ni anexan nada, ¿correcto? Por lo tanto, yo veo la mayor cantidad de libros de razonamiento verbal que refieren, ¿no? Que los adverbios son conectores. ¿Conectores de qué? Solamente son hechos, situaciones, circunstancias que terminan por completar la oración, pero no son conectores. Esos autores, esos escritores están pero hasta las patas, son tonterías. Regresemos. Entonces, vamos a la G. Va antes, dice, como nexo gramatical antes de pero y sus sinónimos, ya sabes, y antes de con que y sus sinónimos. Conectores son nexos que me dan la idea de oposición en el primer grupo y en el segundo grupo de consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? No los confundas con adverbios. Muy bien, continuemos con la clase. Profesor, me diría un alumno, yo le juro haber visto que antes de pero va punto y coma y antes de con que también va punto y coma. Y otro alumno me dice, profe, si es así, entonces también puede ir antes de sus sinónimos un punto y coma. Y usted no está enseñando esto. Escúchame, esto que tú estás viendo en pantalla en la G es lo usual, pero efectivamente, antes de pero y sus sinónimos y antes de con que y sus sinónimos puede ir un punto y coma con la condición, y eso es algo buenazo que sepas, que la oración sea extensa, larga, largaza, ¿correcto? Ampulosa, grandota. Vamos a ver. Voy a trabajar con la misma oración que está ahí, ¿ya? Iré a la fiesta con mis amigos en el verano, punto y coma, pero no bailaré esos géneros. Ahí sí, pues, punto y coma. Porque la oración es extensa. Lo mismo vale para con que y sus sinónimos. Un favor, no me hagan escribir una oración ampulosa, grandota, porque con que y sus sinónimos corren el mismo ritmo de pero y sus sinónimos. Si la oración es extensa, antes de estos dos grupos de conectores o conjunciones va a ir el punto y coma. Ahora vamos a la H, de locución. Antes de eso, ¿qué es una locución? Una locución es una frase famosa, típica y fija. Famosa porque todos debemos conocerlas, desde los 8 años de edad por lo menos. Fija porque no tiene por qué cambiar de forma. Y típica porque viene de la época de las abuelas de nuestras abuelas. Entonces, en este caso, la coma no va a ir antes de estas famosas frases, sino después. Lo que va a ir antes es el punto y coma. Entonces, veamos, de locución o frase, después de locución adversativa, oposición. No estudió, punto y coma, sin embargo, coma, ingresó pronto. Ah, mira, ve, la coma no va antes y no va después. Lo que va antes es el punto y
y coma, ¿cierto? Muy bien. Y eso vale para sus sinónimos. ¿Cuáles son sus sinónimos? No obstante, un momento, no obstante, más bien, mejor aún, antes, bien, por el contrario. Ahí está. Antes de estas locuciones va punto y coma y luego va la coma de locución. ¿Correcto? Pero también sucede lo mismo con las locuciones consecutivas. La aceptó, punto y coma, por tanto, coma, la hará feliz. Entonces, no va antes de las locuciones consecutivas, sino va después. ¿Y cuáles son las locuciones consecutivas que van a reportar la presencia de punto y coma y luego coma? Las siguientes. Ahí dice, por lo tanto, por ende, por consiguiente, correcto, en consecuencia, ahí está. Entonces, tú vas a ver, por lo tanto, por ende, por consiguiente, en consecuencia, vas a ver que también corren la misma suerte, ¿no? Punto y coma y coma. Profesor, me diría algún alumno, yo le juro y le rejuro haber visto que, sin embargo, y sus sinónimos, locuciones adversativas, y por lo tanto, y sus sinónimos, locuciones consecutivas, yo he visto que van entre comas. Sí, tienes razón, no es lo usual, pero ¿en qué caso excepcional van a reportar la presencia entre comas? Yo quiero que tú veas conmigo esto. Mira, ve, acá dice sin embargo en la pantalla, y hay un verbo que es estudió y hay otro verbo que es ingresó. Abajo dice por tanto. Yo quiero que veas que hay un verbo antes que es aceptó y otro verbo que está después que es hará. Entonces, este grupo, tanto la adversativa como la consecutiva, tiene el mismo formato, ¿cierto? ¿Verdad? Punto y coma, y además tienen verbo, verbo y verbo, verbo a ambos costados, coloquialmente hablando. Pero, ¿qué pasa si falta un verbo? Entonces se escribe así. Esa chica, sin embargo, no lo, no lo ama. Ajá. Sin embargo, va entre comas. ¿Por qué? Porque si abrimos bien los ojos y agudizamos bien el oído, en la primera parte falta verbo. Ahora, eso mismo que estás viendo sucede con sus sinónimos y sin embargo, con por tanto y sus sinónimos, ¿correcto? Pero te voy a advertir algo. Eso se da en el caso que falte un verbo. Ahora, el verbo que falta no solamente puede estar ausente antes de la locución, sino que también puede estar, ¿qué cosa? Después. ¿Correcto? Puede estar antes o después. Y si deseas, te hago un ejercicio, pero con la locución consecutiva. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Ah? Ella es feliz, por tanto, con su familia. Así que hay que tener cuidado con la H, ¿no? De locución. Punto y coma, sin embargo, sus sinónimos, por tanto, y sus sinónimos, pero van entre comas si faltara un verbo. Muy bien. Señores, alegramos porque ya está terminando la coma y ahí te viene la última comita de proposición subordinada. ¿Correcto? Yo quiero que me hagan caso, que entiendan bien. A ver, chicos locos, eliminen la palabra sí y eliminen la coma. ¿Cuántas oraciones tendríamos? Dos. Ella me aceptara, yo le regalaría mucho amor. Sin embargo, esas dos oraciones por actitud del hablante yo quiero, correcto, que formen parte de un solo corpus, de una sola oración. Y termino para los efectos incluyéndole un conector, correcto, para que esta pueda existir, con una pequeña pausa o coma, eh, para que esto aún tenga mayor sentido y terminamos generando una manifestación como esta. Si me aceptara, coma, pausa, le regalaría mucho amor. Ahora ya no estamos ante dos oraciones, ahora estamos ante una oración grandota que tiene dos exoraciones.
Profe, no entiendo eso de dos exoraciones. Tiene dos exoraciones. Y si no, regresamos a cero. Bórrale sí, bórrale la coma. Ella me aceptara, yo le regalaría mucho amor. Ahí hay dos oraciones. Pero si yo digo y pienso, si me aceptara, coma, le regalaría mucho amor, ahora solamente tengo una oración, pues, con dos exoraciones. Pero sucede que una de las dos exoraciones gana conector y es la que está a la izquierda, si me aceptara. Entonces tenemos dos exoraciones. A las exoraciones se les llama proposiciones. Y como el de la izquierda tiene el conector, sí, que le da vida a la oración, a eso se le va a llamar proposición subordinada. O sea, exoración subordinada condicional por la presencia de sí. Profesor, ¿y pudo estar al revés con coma? Claro, le regalaría mucho amor, coma, si me aceptara. También vale. Total, hay dos proposiciones. Una es la subordinada porque está encabezada por el conector, en este caso condicional. ¿Cierto? Muy bien, sigamos. Aunque seas ocioso, coma, yo te apoyaré. Una oración compuesta con dos proposiciones y sucede que la que está a la izquierda es proposición subordinada concesiva por el tipo de conector, precisando que pudo estar al revés y con coma. Yo te apoyaré, coma, aunque seas ocioso. Lo mismo sucede abajo, porque es inteligente, coma, ganó la beca, bien podría ser ganó la beca, coma, porque es inteligente. Y abajo, yo ahorro ahora, coma, para que ingreses pronto. Como te das cuenta, a esta coma se le llama coma de proposición subordinada encabezada por conector, ya que todo el mundo sabe que si es condicional, aunque concesiva, porque causal y para qué final, y resaltando que estas oraciones podrían estar al revés, manteniendo dicha coma. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la última coma estudiada y con sus valores agregados respectivos y ahora pasamos al punto y coma. Quiero que vayas viendo la 1, la 2, la 3 y la 4 durante un minutito, por favor. ¿Sí? Listo. A darle lectura a ello. Antes de continuar, es menester diciéndote que es importante que sepas utilizar estos signos, este material que entiendo te va a llegar, consérvalo, porque mañana más tarde cuando seas profesional, tú tienes una misión dúplice. Primero, realizar, ejecutar el trabajo de fondo y con la forma respectiva. O sea, el fondo es el tema al que tú te vas a dedicar, ¿no? Ingeniero, ponerse los zapatos del ingeniero. Médico, ponerse los zapatos del médico. Abogado, ponerse los zapatos del abogado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cada quien realiza su trabajo en consideración a la carrera que ha estudiado. Pero, ¿cuál es el común denominador? La forma. Y la forma, entre otros detalles, acusa la presencia del debido uso de los signos de puntuación. En este caso, de la coma, ya veremos punto y coma y otros. Sencillamente, si no utilizas bien estos signos, vas a redactar informes, dictámenes, peritajes, eh, que podrían estar bien de forma, pero de fondo, pero de forma no. Y sucede que estos documentos podrían ser declarados no improcedentes, porque la procedencia o la improcedencia es por el fondo, sino admisible o inadmisible. Inadmisible por la forma. Y ahí sí te vas a generar un tremendo problema, porque coloquialmente hablando, si te declaran inadmisible
un peritaje, un dictamen, un informe, coloquialmente hablando vas a quedar en roche. Te van a declarar inadmisible y a la empresa o a la institución pública le vas a hacer perder el tiempo. Y sucede que hay un reglamento y si tú redactas para que 3 veces te declaren inadmisible documentos, te dicen chao de la chamba, chao del trabajo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Así que hay que estudiar bien este tema, amén de que te va a ayudar en breve a ingresar en la universidad. Así que este tema es bastante serio y ahora estudiamos el punto y coma. Se coloca antes de las locuciones adversativas, sin embargo, no obstante, más bien antes bien, mejor aún, y eso lo has visto tú hace un rato. Yo la amo, punto y coma, no obstante, coma, ella me desprecia. Eso lo hemos visto ya, ¿cierto? Claro, señalándote que este no obstante y sus sinónimos pueden estar entre comas si falta un verbo, ¿cierto? Dos, se coloca antes de las locuciones consecutivas, por lo tanto, por ende, por consiguiente, en consecuencia. Gané la beca, punto y coma, por ende, coma, estudiaré con dedicación. Ciertamente, ciertamente, precisándote que estas pueden ir entre comas y por allí falta un verbo, ya a un lado y al otro lado. Para separar ideas comparadas. Ella escucha rock, eso lo hemos visto hace un rato. Punto y coma, Pepe disfruta con la salsa. Aquí no hay ideas opuestas, ahí no hay ideas parecidas, son ideas comparadas. ¿Entiende bien? Y ahí está el punto y coma. ¿Quedó claro? Listo. La 4 recién refiere a ideas opuestas. Estudiaré música, punto y coma. Mi madre aborrece mi vocación. Ahí hay ideas opuestas. Quiero dejarte constancia que ni en la 3 ni en la 4 aparece el término ideas diferentes o ideas parecidas. ¿Por qué? Porque el postulante, muchacho es así, pues, ¿no? Muchacho es así. Así es el muchacho confunde el término. Ah, idea comparada y parecida, idea parecida. Ah, es lo mismo. Ah, idea opuesta, idea diferente. Este es lo mismo. No, 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 no. Ten cuidado, no seas loquillo. Idea comparada es parangón, comparación. Idea de opuesta es contraria. ¿Correcto? No dice idea diferente ni idea parecida. Profesor, ¿y qué elemento entonces separa la idea parecida o la idea diferente? El punto. Entonces yo quiero que vean por favor el chat. Punto y seguido. Separa ideas parecidas. Punto y aparte. Separa, separa ideas diferentes. Ahí está. Profe, una observación antes que continúe. ¿Por qué le dice y? Es porque punto y seguidamente escribimos. Y el otro punto y porque punto y aparte en otro párrafo escribimos. No es punto seguido, punto aparte. Eso sí es punto final, porque no puede ser punto y final, porque ahí concluye, ¿no? Profe, ¿puede ser un ejemplo con punto y seguido? Claro. Escucha. Mm. Y lee. El coronavirus mató a mucha gente. Este vicio, ya, este flagelo, perdón, este flagelo, eh, ahí está, mírenme, lean. El coronavirus mató a mucha gente, punto. Este flagelo enlutó al hombre en el mundo. Ese punto es un punto y seguido porque separa ideas parecidas, ¿correcto? Te demuestro. Este flagelo es el coronavirus. Enlutó, mató. Y al hombre, mucha gente. ¿Entiendes o no? Entonces, ese punto es un punto y seguido porque está separando a ideas parecidas del tema. Ahora vamos a ver el punto y aparte. ¿Qué dice aquí? Otra vez, lo mismo para que veas al inicio. El coronavirus mató a mucha gente.
Ahí está. El coronavirus mató a mucha gente, punto y aparte, porque se tiene que separar de una idea, en este caso no parecida, sino diferente del tema. La solidaridad se fortaleció en este infausto proceso. O sea, como tú verás, ahí en el primer caso escrito tenemos punto y seguido para separar ideas diferentes y en el segundo caso punto y aparte para separar ideas diferentes del tema. Pero no tiene ninguna relación con lo que estás viendo en pantalla, con la 3 y con la 4, en la que el punto y coma sirve para separar ideas comparadas y el punto y coma también sirve para separar ideas opuestas. ¿Quedó claro, chicos? Acá las cosas son claras, hay que estudiar con cientificidad, con orden. Nada que a mí me parece sentido común. No creo que es lo de menos. Hay que arriesgar. Son tonterías, son ceras. Sentido tiene eso? ¿Cómo vamos a ingresar en la universidad subjetivando? Son locuras. 5. Si abundan las comas para evitar la ambigüedad. Ella, estamos hablando de una mujercita, con cariño, por cierto, compró rímel, coma, rubor, coma, labial, punto y coma. Ladrillo, cemento y lija los adquirió su papi. Claro, tiene que ir el punto y coma ahí, porque si no, se va a pensar que ella para su belleza personal, esa es la idea flotante, ¿verdad? Compró ladrillo, cemento y lija, aunque no creo que haya persona que concluya eso, pero el error pues no es del que decodifica, sino del que encodifica, el que escribe. Y en este caso, el emisor tiene que consignarle punto y coma para que se establezca que ella compró 3 artículos, en cambio su papá compró los otros 3. Entonces ese punto y coma sirve para evitar la ambigüedad, la anfibología, la oscuridad, el doble sentido. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces ya hemos estudiado los casos de punto y coma antes de locución adversativa, antes de locución consecutiva, para separar ideas comparadas, ideas opuestas, nunca ideas diferentes ni ideas parecidas, y para evitar la ambigüedad. Pero acá viene algo interesante, para separar ideas extensas y para separar ideas extensas con sujetos extensos y predicados extensos. Pero vamos a ver en detalle. La que me educó, punto y coma, quien se casó conmigo, punto y coma, los que son mis hijos viven en mi corazón. Entonces hay punto y coma, pero bien pudo estar con coma si el núcleo de sujeto era más pequeño. Te explico. La que me educó, María, María, coma, quien se casó conmigo, coma, Estefanía, coma. Los que son mis hijos, Raúl y Pedro, viven en mi corazón. Si yo escribiera María, coma, Estefanía, coma, Raúl y Pablo viven en mi corazón, ahí sencillamente no hay punto y coma, porque los núcleos del sujeto, que es María, Estefanía y el nombre de los chicos, son cortos. Pero en cambio aquí, María se ha convertido en la que me educó. Estefanía se ha convertido en quien se casó conmigo. Y Pablo y Raúl se ha convertido en los que son mis hijos. Entonces ahí claramente se acusa la presencia del punto y coma porque son núcleos del sujeto extensos. Y por lo tanto, si los núcleos del sujeto son extensos, los sujetos también son extensos, pues. ¿Sí o no? ¿Cierto? Los sujetos son extensos. Acá, ¿cuál es el sujeto extenso? ¿Quiénes viven en mi corazón? La que me educó, que se casó conmigo y los que son mis hijos. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, este punto y coma sirve para separar ideas extensos. María, es más, ganó un verbo, que es educó. Estefanía ganó un verbo, que es casó. Y Pablo y Raúl ganó un verbo que es son. Profesores, si yo lo escribo así en pequeño con María, Estefanía, Raúl y Pablo, bueno, escríbalo como tú quieras, pero en ese caso van a ir separados los núcleos por coma, pero en este caso punto y coma. ¿Quedó? Quedó, muy bien. Para separar predicados extensos, yo pude haber escrito esto: Pedro estudia, coma, trabaja, coma, pasea y juega. Nada más. Es más, y juega fútbol incluso. Pero aquí no dice eso, acá dice Pepe estudia francés, punto y coma, trabaja en la tienda, punto y coma, pasea con Luisa y juega fútbol. ¿Por qué hay punto y coma? Porque los núcleos del predicado, correcto, no solamente se revelan como tales, sino que se están reportando con algún elemento añadido. Pepe estudia. ¿Qué cosa estudia? Francés. Tiene objeto directo. Pepe trabaja. ¿En dónde trabaja? En la tienda. Tiene circunstancia de lugar.
Pasea con Luisa. ¿Con quién? Con Luisa, circunstancial de compañía. Y juega fútbol. ¿Qué cosa juega? Fútbol, objeto directo. Entonces el punto y coma prácticamente separa predicados extensos, es decir, predicados que tienen núcleos del predicado con algún elemento sintáctico adicional. Va a ir con punto y coma. Bien pudo haber ido coma si obviaba la palabra francés en la tienda con Luisa y fútbol. ¿Quedó claro? Muy bien, la 8 no considerar, pero igual te la leo, es la que va en considerando los administrativos. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué no tener en cuenta? Porque básicamente esto es de redacción comercial, ¿no? Que teniendo DNI, o administrativa, perdón, que teniendo DNI vigente, punto y coma, que presentando pasaporte válido, punto y coma. Estas consideraciones administrativas o comerciales, en otro ejemplo, ¿verdad? Van separadas por punto y coma. Muy bien. Ahora, los dos puntos. Qué interesante lo de los dos puntos. Dice, sirve para iniciar una cita textual. Julio César dijo, dos puntos, vine, vi, vencí. Después de los dos puntos tiene que ir comillas, ¿ah? Y es una cita textual porque manifiesta un decir, un manifestar, un precisar de alguien. Y para eso, sí o sí, tiene que haber antes de los dos puntos un verbo. Dijo dos puntos, señaló dos puntos, refirió dos puntos, sentenció dos puntos, declaró dos puntos. Pero si yo digo o escribo, ¿no? Julio César dijo que vino, vio y venció. Ahí no hay dos puntos. Dijo que vino, vio y venció. Ahí la palabra que coloquialmente está malogrando y evitando la presencia de los dos puntos es la palabra que. Profe, pero si yo escribo Jesús dijo que vino, vio y venció, Julio César, perdón, dijo que vino, vio y venció, ¿está mal? No, no está mal, pero si ya pones que, no va a los dos puntos. ¿Correcto? Entonces va con dos puntos después del verbo que cita, ¿cierto? Y no te olvides que sí, tiene que ir entre comillas, y es más, la primera letra de lo referido o cita textual va con mayúscula. Para enumerar, esto es importante y esto, caramba, la gente se equivoca, pero tremendamente. Dice, yo compré estos bienes, dos puntos, casas, coma, autos, joyas y libros. Por supuesto que para enumerar tiene que haber un sustantivo englobante antes de los dos puntos, porque casas, autos, joyas y libros son bienes, pero yo no puedo escribir así. Yo compré dos puntos, casas, autos, joyas y libros. Esa es tontería. Tiene que haber un sustantivo englobante o un sustantivo, correcto, especie, ¿ah? Que englobe, que agrupe a lo que se viene en la enumeración que vas a referir, ¿ya? Profesor, otro ejemplo, otro ejemplo. Yo bailé, por decirte, estos géneros, dos puntos, guaynos, rock y marinera. Por supuesto que luego de los dos puntos enumerativos va con minúscula, a menos que lo que se esté citando sean sustantivos propios, ¿no? Yo conocí estas ciudades, dos puntos, Arequipa, Huaraz y Trujillo. Claro que Arequipa va con mayúscula, pero no por los dos puntos, sino porque es un sustantivo propio. 3. Después del vocativo epistolar, después del vocativo, perdonen, sí, después del vocativo epistolar. Querida mamá, dos puntos, recibe mis bendiciones. Profe, y no va a coma, porque usted nos ha enseñado hace media hora que va a coma. No, lo que pasa es que ahí tu mamá no está a tu costado, tu mamá está lejos y está recibiendo una epístola, una misiva, una carta. Por eso se le llama vocativo epistolar. Querida mamá, dos puntos, recibe mis bendiciones tú que estás en Ucrania. ¿Cierto? Entonces, es más, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ante una carta? Primero, por el tratamiento, ¿no? Recibe mis bendiciones. Y segundo, porque está con mayúscula, pues, R. Y tercero, porque si es tipo carta, debe ser querida mamá, dos puntos, y abajo recién recibe mis bendiciones. Profesor, entonces acá se ha equivocado. No, lo que pasa es que el curso es gramática. Si te estuviera dictando redacción, que no toma San Marcos, ni ninguna otra universidad, excepto Católica, entre otras, pero en sus preguntas de examen, en fin, regresamos a lo nuestro. El punto está en que va con mayúscula, porque tú debes mentalizarte que esto va debajo, pero acá va de manera lineal porque el curso es gramática, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, ¿quedó? Listo.
para conmutar a la conjunción causal porque lo expulsaron de la uni, ¿te acuerdas? Coma, porque desaprobó 3 veces, ¿cierto? ¿Te acuerdas o no? La coma de proposición subordinada causal. Profe, entonces podría ir coma porque, sí, pero si tú evitas la coma porque, ponle los 2 puntos, pues. Lo expulsaron de la uni, 2 puntos, desaprobó 3 veces. Lo que estaría pésimo es que tú escribas eso que estás viendo sin los 2 puntos. Si es que quieres obviar la coma porque, sí tienes que ponerle 2 puntos. Y si lo obvias, eso es un zafarrancho, pues no tiene sentido. Lo mismo sucede con el caso 5. Para conmutar a la conjunción consecutiva con que gané la beca, 2 puntos. Estudiaré con responsabilidad, que es símil de gané la beca, coma, con que estudiaré con responsabilidad. Es decir, utilizas uno o utilizas el otro, pero no dos a la vez, ni mucho menos obviar los 2 puntos. Gané la beca, estudiaré con responsabilidad sin 2 puntos. Es locura, pues, locura, ¿cierto? Para establecer oposición. Esto es lo que esperaba, 2 puntos. No es lo que esperaba, 2 puntos, es mejor. Profe, pero usted hace un rato ha citado oposición con punto y coma. Claro, es más, te lo enseño. Acá está. Para separar ideas opuestas, estudiaré música, punto y coma, mi madre aborrece mi vocación. Pero en este caso bien podría ser 2 puntos. Estudiaré música, 2 puntos, mi madre aborrece mi vocación. Y aquí, al revés, nomás pues, ¿sí o no? En este caso, esto no es lo que esperaba, punto y coma, es mejor. Quiere decir que para oposición, o bien utilizas para establecer oposición, o bien utilizas 2 puntos, o bien utilizas el punto y coma. Profe, y si las dos formas me vienen en el examen, bueno, pues seguramente que la respuesta será E. Profe, pero si no aparece la I, aparecen los dos, entonces esa pregunta tendría 2 respuestas. Así que vamos, al próximo día planteamos una acción de amparo en contra del examen de admisión. Se acabó, punto. Nos tiramos el examen abajo y se acabó. Entonces quiere decir que el que hace el examen no va a hacer la burrada de poner a las dos pues como alternativas. Tiene que poner una u otra. O en todo caso la E, pues, ¿no? Porque ahí puede ir 2 puntos o punto y coma. ¿Quedó claro? Muy bien. O sea, las cosas claras, muchachos, cuando a ti te asiste eh, los principios y te asiste la claridad, coloquialmente hablando, nadie te para. Así, sencillo. Hay que tener madurez y solidez intelectual para concluir que lo que uno está haciendo lo hace con seguridad. Y aquí no se trata de que yo soy joven, usted es mayor y ahí está la diferencia. No, señor, uno tiene que ser autodidacto y autosuficiente, ¿correcto? Desde pequeño, porque el mejor asistente intelectual que vas a tener va a ser tu propia persona, ¿correcto? ¿Entiendes? Entonces, por ahí va la situación. Ahora, para sintetizar, mira aquí, la COVID, coma, la corrupción, coma, la informalidad, coma, la cacosmia, 2 puntos, el Perú está en crisis. Esos 2 puntos, exacto, ajá, los 2 puntos sirven para sintetizar, para resumir. Y ahora hay valores agregados, ¿no? No te olvides que también sirve para definir fotosíntesis, 2 puntos, proceso mediante proceso mediante el cual la mayoría de las plantas producen, etcétera, ¿no? Pero nunca digas esto, nunca escribas esto. Fotosíntesis, 2 puntos, es el proceso. No, no, no. Obvia el verbo, porque si tú haces eso es como dije, si yo dijera, ¿no? María, 2 puntos, es linda. Eso no tiene sentido. Pedro, 2 puntos, está loco. Eso no tiene sentido. Entonces acá no podría ser fotosíntesis, 2 puntos. Es el proceso, sino proceso mediante el cual la mayoría. ¿Me entiendes o no? Entonces no puedes utilizar para definir, correcto, después de la palabra que te importa, el verbo copulativo. Porque jamás, repito como loquito, podrías escribir, ¿no? Mi vida, 2 puntos, es muy bella. No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es para definir. Profesor, pero así como usted está, digamos, planteando cómo es el equívoco, en un montón de libros aparece eso, ¿ah? Y es más, los profesores dictan así, ¿no? Fotosíntesis, 2 puntos, es el proceso. Es tontería, pues, muchachos. Ya, ahora, la 9, la 10 y la 11 en realidad son clasificaciones, perdón, son enumeraciones. Clases de óxidos, 2 puntos. Ahí está. Cogenéricos y la especie. Para divisiones, ahí está. El sistema nervioso consta de los siguientes componentes. Igual, para periodificar, la Edad Media reportó 3 periodos, la 9 y la 10 y la 11,
que reporta clasificación, división y periodificación, no es sino enumeración. Muy bien. Sigamos, muchachos. Ahora, las comillas. Vamos. Seguramente me van a decir, profesor, ¿y por qué se está comiendo toda una hojita en PPT? Porque ya son cuestiones de usos administrativos que bien no necesariamente van a venir en el examen. Las comillas sí me interesa. Miren acá. Vallejo profetizó. Hay verbo que interesa con 2 puntos de cita textual. Ahí están las comillas. Las comillas valen para la cita textual, ¿correcto? Profesor, cita comillas para cita textual, sí. Ahora, no necesariamente tiene que ser un famoso el que refiere la cita textual, ¿ah? Yo puedo decir, mi mamá señala 2 puntos. Profesor, y una pequeña inquietud. ¿Por qué va con puntos suspensivos al final? Es que es una oración con manifestación inconclusa, ¿correcto? Entonces, el punto suspensivo nos advierte que la oración está inconclusa. Sigamos, las comillas también se utilizan para sentido irónico. ¿Qué escribe la chica? Mi novio es un angelito en casa de mis padres. Para empezar, que sin necesidad de comillas ya hay sentido irónico, ¿cierto? Pero hay que resaltarlo, pues por sentido irónico, ¿no? Porque entre comillas está queriendo plantear otra idea, que realmente tú ya sabes, no nos importa, ¿no? Porque en ese contexto ella sabe por qué lo dice, ¿no? Mi novio es un angelito en casa de mis padres, ¿no? Para asignar énfasis, tenemos semanas de cuarentena, entre comillas, y el virus se expande. Bueno, esta práctica o este marco teórico, este PPT lo escribí en plena época de la pandemia y sucede que la cuarentena, voy a salir del tema un poquito, responde a 40 días y la cuarentena no fue 40 días, fue más de 2 años. Entonces, énfasis, ¿no? Tenemos semanas de cuarentena y el virus se expande más. Para nada tiene un sentido burlón, sarcástico ni irónico, sino de énfasis. Para saltar palabras coloquiales y vulgares. En la primera oportunidad como hiperbática, chapé mi ómnibus, coloquial, y vi a un tío jato. Vulgar, ¿no? Mira, eh, otro ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Chochera, 2 puntos, ¿cierto? Eh, Pásame las 2 chilindrinas. Chochera entre comillas. Pásame las 2 chilindrinas, pásame las 2 cervezas, entre comillas. La primera chochera por ser coloquial y chilindrina por ser vulgar, que se refiere a cerveza. Como aquí, vi a un tío jato, vi a un tío dormido. Para resaltar neologismos. Si no chateo, me siento depre todo el día. Chateo es un neologismo, producto seguramente de la influencia del mundo tecnológico virtual, ¿no? Y depre también es un neologismo que finalmente no deja de ser un coloquialismo, ¿verdad? Pero neologismo al fin y al cabo. Muy bien, para resaltar extranjerismos, el affair de esa parejita escandaliza a mi abuela. Es un extranjerismo, pues, ¿no? Un extranjerismo correcto, porque revela la presencia de palabra de otra lengua, ¿cierto? Muy bien. Luego la 7 para saltar nombre de leyes, programas, planes y proyectos. Si son extensos, ¿ah? Y referidos en un texto, en realidad como hiperbática, en el plan de recuperación ecológica, entre comillas, participamos todos según el proyecto, entre comillas, el pueblo en acción. Para puntos suspensivos. Ya estamos terminando, chicos locos. Espero que la clase les haya gustado y no se olviden de este dicho, ¿no? Genio y cultura hasta la sepultura. Ustedes deben estudiar con entusiasmo, correcto, pero también pensando que el derrotero que van a marcar les va a abrir una expectativa de vida tremenda, porque de eso ustedes van a vivir. Y hay otro dicho que dice que lo que se hereda no se hurta. Si el papá es sabio, el hijo también lo será. ¿Correcto? Entonces, yo quiero que ustedes sean sabios. Puntos suspensivos. Para una cita textual inconclusa. Eso lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Jesús dijo 2 puntos. Amaos los unos a los otros. ¿Cierto? Puntos suspensivos como yo os he amado. Ya está ya. Para una salida inesperada, ella corría hacia mí. Tú estás leyendo ¿no? ¿Cierto? El libro, el texto, ¿no? Puntos suspensivos. Y tú dices, no, pucha, ¿qué seguirá, no? Es más, dices tú, yo asumo lo que va a suceder, pero de pronto, ¿qué se escribe?
Ella corría hacia mí, puntos suspensivos. Desperté de mi sueño pronto. ¿Y qué dices? Oh, no me lo imaginaba, no esperaba leer esto. Pucha, qué tal situación. Una salida inesperada del autor. En caso de duda, yo iré a la guerra, puntos suspensivos. Quizá me arrepienta, tal vez me arrepienta, de repente me arrepienta, acaso me arrepienta. Ahí hay una duda fortalecida casualmente por un adverbio de esa tipología para interrumpir la locución o el refrán conocido. Ese parece a la primera. A quien madruga, puntos suspensivos. Ese es refrán. ¿Y cómo será con locución? Tú y yo hablaremos a calzón, puntos suspensivos. A calzón quitado, ¿verdad? Como a quien madruga, Dios lo ayuda. Para sorprender. No confundas salida inesperada con sorprender. En realidad, para sorprender, no está exento de una salida inesperada, pero que su misión es impresionar. En la 2 no te impresionas. En la 5 sí. La boda era en privado y asistimos, puntos suspensivos, 1000 personas. ¿Y qué dices tú? Paz su madre, dices tú, ¿no? Paz su madre, qué impresionante, dice, ¿no? En cambio, en la 2 no dices pa' su madre, dices, oh, dice, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Yo me imaginé otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el caso de la 6, en caso de temor, impera un silencio sepulcral aquí, seguramente porque alguien ha muerto, pero sucede que el que escribe precisa que llegó y no había nadie, estaba solamente el cajón, ¿verdad? ¿Cierto? El ataúd. ¿Y qué escribió? Impera un silencio sepulcral aquí, puntos suspensivos, mejor me voy, que está revelando temor, miedo, cobardía, ¿cierto? Muy bien. Y colorín colorado, la clase ha terminado. Espero que les haya gustado. Y ahora sí me esperas un segundo, por favor. Voy a ver el material. A ver, un ratito, ¿ah? Ajá, muy bien. Ahí está, qué bonito material. Chévere. Geografía, qué bonito, economía. Uy, ustedes están jóvenes, pero ustedes están en el cielo, ¿ah? Con todos estos cursos, qué bonito, además de ingresar, qué bonito, ¿no? Viva la cultura, Dios mío. Muy bien, a ver, ahí está. Vamos a empezar con la número uno. ¿Quién me da la respuesta de la número uno? Por favor, la número uno, ¿sí? Ahí será, número uno. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, chicos. Uno. ¿Cuántas comas se han omitido? Empezamos. Leen, por favor. Quiero las respuestas de la número uno, chicos. Participen, es menester que ustedes participen. La C, vamos a ver. Muy bien, 4 alumnos que me han marcado la C. Me motiva, me alegra. La respuesta es la C. Veamos por qué. Encabezados por la señorita Katia Cruz Basilio. Entiende, coma, Juan, coma, vocativo. Que ya no soy la misma chica, coma, la engreída de mamá, coma apositiva. Tenemos dos comas que flanquean a Juan por ser un receptor, vocativa, y una coma, en este caso, ¿verdad? Apositiva. La respuesta es la C. Perfecto. Dos, te ayudo en la dos porque un poquito como que se ha alterado, ¿no? Esa pregunta, es así. Carlos estudia inglés. Olvídate de esos signos que están ahí, ¿no? Carlos estudia inglés. María francés. Roberto alemán. ¿Correcto? Léanlo ustedes sin esos signos, ¿ya? ¿Qué es lo que falta en la 2? Vamos. ¿Cuál es la respuesta? Pero léanlo sin los signos, pues sin los signos. De frente, Carlos estudia inglés, María francés, Roberto alemán. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, chicos. A ver, un minutito, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta?
Bien, la respuesta de la segunda, hay varios que han respondido correctamente, sí, es la B. Veamos pues. Carlos estudia inglés, punto y coma, idea comparada, ¿verdad? María, coma, elíptica, estudia francés, coma, punto y coma. Roberto, idea comparada otra vez. Roberto, coma, estudia alemán, coma, elíptica. O sea que tenemos dos puntos y comas para separar ideas comparadas y dos comas elípticas. La respuesta de la 2 es la B. Quedó, la respuesta de la 2 es la B. Gracias, muchachos. Y ahora vamos a la 3. Marque la alternativa que presenta una coma elíptica y vocativo. ¿Cuál es la respuesta? Coma elíptica y vocativo. Elíptica que reemplaza al verbo y vocativo que separa el receptor. 30 segundos, me participan todos, no estoy viendo las respuestas. Estoy esperando tu respuesta, Katia, Yameli, Evelyn, Saldarriaga, Verónica, Rodrigo, Amelia, Fabricio, Alejandro, José, Renato, Iván, Gracie, Kevin, David, Yadira, Ángel, Luis. Vamos, José, la respuesta de la 3. Sí, de la 3. Coma elíptica que reemplaza el verbo y coma vocativo que separa el receptor. 20 segundos faltan. La respuesta de la 3 es dedo. Tú, coma, eres tan genial. Punto y coma de comparación. Yo tan enamorado de ti, coma, amor mío. Entonces la primera coma que va después de tú reemplaza el verbo y después de ti, coma porque separa el receptor que es el amor mío. Entonces la respuesta de la 3 es dedo. 4. ¿Cuál es la respuesta de la 4? Vamos, quiero la respuesta de la 4. ¿En qué oración se utiliza la coma elíptica? Vamos, qué bonita pregunta. ¿En dónde la coma está reemplazando al verbo? En la 4. 4, 4, chicos, participen. 4. Efectivamente, Carlos estudia Derecho y José estudia Medicina. La respuesta de la 4 es dedo. 5. Él estudiará medicina, punto y coma comparativa. Ella estudiará odontología. No nos queda más que emitir que en la pregunta 5 es la A. La 6, la 7 y la 8 es para que ustedes completen. Ahora vamos a la pregunta número 9. 9. Y te comento lo siguiente, ahí tenemos un invitado de honor. La diéresis va antes, correcto, de la I y antes de la E, si se quiere que la U suene. Como por ejemplo, ¿no? Lingüística y agüero. Pero en la palabra guerra y guillotina, yo no quiero que la U suene, porque es un dígrafo, es una letra compuesta. Entonces la diéresis se coloca en la U antes de la E y de la I si se quiere que suene. Así de simple. Entonces la respuesta en la 9, correcto, la respuesta en la 9 es eh, la B. A ver, averiguéis, no, si no es averigüéis. Yo quiero que suene antes de la E y luego dice agüita. Yo no quiero que suene aguita, sino agüita. Pero en la A falta. Bilingüe está bien, pero falta en vergüenza. Correcto, muy bien. En la C falta, no es lingüista. Yo quiero que suene es lingüista. En la palabra guía, yo no quiero que suene. Correcto. Y en la palabra antiguo tampoco. 9, por lo tanto, es beso. Y en la 10, ¿cuál es la respuesta de la 10? ¿En qué alternativa se han empleado incorrectamente los signos de puntuación? 10. Claramente nos damos cuenta que la respuesta es la A. En vacaciones, eh, coma, ahí falta una coma hiperbática, visito a mis tíos. Punto y coma, en Navidad a mis abuelos, ¿no? Yo entiendo que la B está bien. María y Carmen fueron al teatro. Punto y coma, Claudia fue al cine. La B está bien. La C también está correctamente bien. Entonces, la D y la E también. La respuesta de la 10 es la A. Correcto. Pero
Vamos a un punto. La C, pero asumo que ahí ha habido un error de tipeo, también tiene un detalle. Los alemanes son muy prácticos. Punto y coma. Los ingleses, coma, muy fríos. Correcto, y soberbios. Entonces en la 10 hay dos respuestas, ¿verdad? A y C. A y C. Seguramente algún errorcito de tipeo, que es una situación que suele suceder, ¿sí? La 10. La 10 entonces es la A y la C. 11. En la 11, si lo contamos bien, es la E. 11, E. 7 comas. Yo, coma, si me lo pides, coma, retornaré. Tranquilo, coma, orgulloso, altivo. Coma, coma, coma. Acá hay dos, abajo hay uno, dos, tres. Tres y dos, cinco. Buenos Aires, coma, la capital de Argentina, coma, es una ciudad mejor. La respuesta es la E. Un momentito. Estoy en clases, dígame. ¿Quién, quién es? ¿Quién es? Ah, ya, 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 tío, dentro de un ratito. Sale, sale. Chao, chao. Listo. Ya, lo. Mil perdones. En la 12, la respuesta, correcto, es la E. El zorro perdió los pelos. Punto y coma, porque está comparando. El viejo perdió las mañas. La 12 es la E. 12 enano. 13. Vamos, chicos, en donde hay uso inadecuado de comillas, es decir, en donde no se necesitan las comillas. ¿Qué me dicen? 13. A ver, las comillas has estudiado conmigo, ¿ah? Solamente faltaría agregarte que van con comillas las obras en la medida que forman parte de obras macros. O sea, un poemita de un poema va con comillas. Un capítulo de un cuento va con comillas. No el cuento, no el poemario, pero sí el capítulo, pero sí el poemita del poemario van con comillas. Entonces, en la 13 no hay ningún problema para que la A te entre comillas, la B también, porque Ítaca en realidad es un poema que forma parte de un poemario que tiene el mismo nombre. Dijo con orgullo, el pisco es peruano, ahí hay una cita textual, y la filatelia es mi hobby, ese es un extranjerismo. La respuesta es la E. En la E, Leonardo da Vinci no tiene por qué ir con comillas. Es como si dijera esto, ¿no? Por escrito. Este tema fue preparado por, entre comillas, Miguel Vidal. No tiene sentido. ¿Cierto? Muy bien. Correcto. No, en la D está bien, pues el de Arriaga, porque hobby es igual como chatear. ¿Te acuerdas, Aldarriaga? La filatelia es mi hobby. ¿Sí o no? Extranjerismo y hasta neologismo. ¿Sí o no? Claro, pues la respuesta entonces es Leonardo da Vinci. ¿Por qué Leonardo da Vinci va a ir con comillas? No, no, no hay sentido, ¿no? Acaba de renunciar, aunque no ha renunciado, lo han sacado, que es distinto. Acaba de renunciar, entre comillas, Castillo. O acaban de vacar, entre comillas, a Castillo. No tiene sentido. No te preocupes, Aldarriaga, suele suceder. Y ahora, hijos míos, vamos a la pregunta número 14 y me queda solamente un minuto. 14. Marque la alternativa donde se ha hecho uso inadecuado. Correcto. La respuesta de la 14 es la E por una sencilla razón. Todo está bonito, pero miren la E. Mi abuelo repetía, dos puntos. Sé atento, nieto mío. Para empezar, que esta palabra S debe estar con mayúscula y además acá tiene que haber una coma vocativa. Coma, nieto mío, ¿sí o no? Coma, nieto mío. ¿Quedó? Listo. 14 es la E. La 15. En la 15 la respuesta también es la E. Y vamos a ver. Él nos dijo dos puntos. ¿Está bien o no? Dos puntos, cita textual, con verbo. Tiene que haber verbo, ¿ah? Comillas. ¿Sí o no? Ahí está comillas. Tu mejor amigo es el libro. Punto y coma. Tu mejor amiga, coma elíptica, la lectura. De cajón, pues, la 15 es la E. ¿Sí o no? ¿Cierto? Él no dijo dos puntos, comillas, tu mejor amigo es el libro, punto y coma, tu mejor amiga, coma, elíptica, porque reemplaza el verbo la lectura. Muy bien, chicos, la 15 es esa. En la 16 es beso, correcto. Juan Quispe, coma, un buen trabajador, coma, porque el buen trabajador es
Javier Quispe. Ahí hasta ahí hay dos comas. Apositiva, ¿verdad? Al cortar la cabeza del bacalao y abrirlo en el canal, coma, esa es una coma explicativa, ¿cierto? Dejó escotes en los lados de las agallas. 16 es la B. Y en la 17 no me queda más que decirles que es la E. El arroz, coma, alimento de primera necesidad, coma, ha subido de precio. Este alimento de primera necesidad es apositiva. Luego la 2, cuando escucho esta canción, coma, hiperbática, recuerdo los días felices que viví en mi tierra. Y la 5, los vientos, coma, que son muy fuertes en aquella zona, coma, impedían la navegación, esa es coma explicativa. 1, 2 y 5. ¿Correcto? En la 3 hay problemas. Vuelve la vista hacia atrás, coma, caminante, coma. Eso se parece a mi oración. Esa chica, coma, Luis, coma, te ama. Entonces el vocativo tiene que ir con comas, ¿correcto? Y que conste lo que dije al inicio de la clase, que el vocativo en este caso no está en medio de la oración, sino está incrustada. Y por eso la presencia de estas comas. Y en la 4 es locura, ¿no? Porque debe ser pienso, coma, luego existo. Chicos, le hemos, coloquialmente hablando, sacado la mugre a la clase de signos de puntuación. Correcto, chicos. Repasen hoy día esto con entusiasmo y empiecen a redactar. Y bueno, dominen este tema que les va a acompañar sempiternamente en el proceso de su vida. Muchas gracias, Miss. Yo me retiro, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos. Ha sido un gustazo y a seguir triunfando. Que tengan un buen día. Miss, muchas gracias. Permiso.